Bienvenidos amigos a esta nueva serie de conferencias de Mies Latina sobre Ibn Arabi y, en fin, tengo el gusto de presentar en esta primera conferencia pues a mi buen y admirado amigo José Antonio Antón Pacheco, que aunque pues, todos vosotros, la mayoría de vosotros le conocéis, no viene mal indicar sobre todo las publicaciones y las publicaciones más recientes, como decía Pablo, para que quien no haya leído o no conozca todos sus libros, pues que se anime a leerlos, que son estupendos, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría, va a ser una presentación rápida, ¿verdad? Pero quiero comenzar con un agradecimiento a José Antonio, porque siempre que desde Mies Latina, ¿verdad? Pablo y yo, pues le hemos pedido cualquier colaboración, pues siempre ha estado para seminarios de fin de semana, para simposios, siempre está disponible con gran generosidad, ¿verdad? Y, y yo quería destacar de José Antonio, eh, haciendo un pequeño, gran elogio, ¿no? De él, pues que la apertura intelectual que tiene, esa gran apertura eh, que a mí a veces he pensado cómo me hubiera gustado a mí tenerlo de profesor de filosofía, ¿no? En la carrera, porque como decía Roger Garaudy en el simposio célebre de 1990 que se hizo en Murcia, Roger Garaudy se lamentaba que en las facultades de filosofía no se estudiaba el pensamiento oriental, no se estudiaba el taoísmo, no se estudiaba el mundo iranio, etcétera, ¿no? Y sin embargo, José Antonio, pues en la amplísima dedicación que ha tenido, sobre todo a lo que él llama la comunidad mediterránea, eh, pues siempre ha estado atento al pensamiento oriental, a todas las tradiciones sapienciales, ¿verdad? Y eso es una cosa, pues, verdaderamente excepcional en los profesores de filosofía en las universidades españolas. Bueno, la amplitud, por tanto, y la hondura de su conocimiento, eh, reflejado en tantísimas publicaciones, he contado más de 10 libros colectivos, en infinidad de artículos, en fin, en congresos. Bueno, por decir algunas empresas que él ha llevado a cabo, bueno, por supuesto que es filósofo, profesor de filosofía del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla. Él es también poeta, cosa que igual no sabe todo el mundo, y por eso la apreciación que tiene él de la filosofía de María Zambrano, que tampoco es habitual entre los filósofos académicos en España, se comprende bien. Bueno, él fundó en el año 2000 con Pablo Benito, el Seminario Permanente de Hermenéutica Comparada, en la Universidad de Sevilla. Luego ha sido también cofundador del CEEC, del Círculo de Estudios Espirituales Comparados. Yo he tenido en fin, la fortuna de compartir con él unos 5 años la coordinación. Después así, es también cofundador de la Sociedad Española de Iranología. Actualmente en la Universidad de Sevilla es uno de los coordinadores del Seminario de Filosofía Griega e Interculturalidad, que ofrece periódicamente pues conferencias interesantísimas. Bueno, eh, por decir un poquito de sus intereses, ¿no? Toda la filosofía clásica, especialmente Aristóteles, el neoplatonismo en todas sus dimensiones, la filosofía contemporánea también, de Kant al idealismo, Kierkegaard, en fin, también un buen conocedor de la filosofía moderna y contemporánea, pero toda, bueno, y por supuesto su dedicación a pensadores tan importantes como Henri Corbin, René Guénon, por supuesto, es un grandísimo especialista en Immanuel Swedenborg. En fin, el hermetismo, Filón de Alejandría, la cábala, el sufismo, el gnosticismo, el mateísmo, el zoroastrismo persa, ¿verdad? También el maniqueísmo, todos estos han sido intereses suyos y sobre los que ha escrito muchas cosas. Lo mismo que su dedicación al estudio de la filosofía de la religión, la fenomenología de la religión, las religiones comparadas, ¿verdad? Bien, pues aquí nos damos cuenta un poco toda la amplitud de sus intereses. Y ahora paso ya, para no alargarme mucho, a las principales publicaciones, no todas tampoco, porque si no terminaría. Eh, pero, pero hay un libro, El ser y los símbolos, que es recopilación de 3 libros suyos y una también anteriores y una recopilación de artículos. Está en Alquitara, Los testigos del instante, que son ensayos de hermenéutica comparada, ¿no? De los que nos va a hablar hoy, Naraví, la hermenéutica, esto es de 2003. Luego, diversos libros sobre Swedenborg, como decía,
Pues uno de la Universidad de Sevilla en el 91, luego está El habitante de los mundos, obra científica, religiosa y visionaria también, de Swedenborg, otra del año 2000, El profeta del norte, publicado en 2009, me parece que hay una edición inglesa de 2012, también de este libro. Luego está lo que publicamos en la colección de Vía Latina, ¿verdad? En Dragomán, Paradosis, Visiones sobre el uno, el logos y la tríada. En esta colección nuestra, en 2014, El hermetismo cristiano y las transformaciones del logos, 2017. Intersignos, que son aspectos sobre Luis Massignon y Henri Corbin. Henri Corbin, otro de los autores que le ha dedicado también más atención, como decía antes, Corbin, René Guénon, etcétera, ¿no? Autores tradicionales. También, bueno, aparte de publicación de libros de poesía, ¿no? Pero también tiene un libro que no conocía yo, Las imágenes de la aventura, en el año 2020, y el más reciente, del año pasado, Formas de la forma, determinación formal e indeterminación, el año 2021, editorial Sendero. Bueno, pues estas son algunas, las principales publicaciones, ya digo, aparte más de 10 colaboraciones en libros colectivos y muchísimos artículos. Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Paco, por tus elogios. Bien, y que me da un poco de corte, de que todo eso. Pero en fin, bueno, vamos a empezar y como ya todos sabéis, pues voy a hablar, voy a hacer una pequeña introducción, no va a ser ni muchísimo menos esto una conferencia o exhaustiva, no puede ser de ninguna manera, ¿no? Dar el tiempo y dar también mi conocimiento. Y yo lo primero que quiero decir es que yo no soy arabista ni islamólogo, es decir, yo soy historiador de la filosofía. Quiero decir con esto que mi acercamiento a la figura de Ibn Arabi ha sido y sigue siendo fundamentalmente desde la perspectiva de la historia de la filosofía. En este sentido, pues me gustaría también traer a colación una pregunta y esto lo he discutido algunas veces y lo he hablado con el propio Paco, una pregunta que muchas personas se hacen o me hacen o se suscita, pues siempre que hay un congreso o hay un debate o hay una conferencia sobre en árabe, y es cómo no es, no es estudiado en árabe desde la perspectiva de la filosofía, es decir, por cómo no es considerado un filósofo y estudiado en este sentido al lado de otros filósofos de lengua árabe, como por ejemplo, los que todos conocemos, Avicena, Averroes, Al-Farabi, etcétera, etcétera. Evidentemente, ni que decir tiene que mi perspectiva es la de considerar a la figura de Ibn Arabi como una figura que de una manera plena y auténtica y completa puede ser analizado, puede ser visto desde la perspectiva de la filosofía. Y que el hecho de tener una dimensión tan importante, tan fundamental en Arabi, como es la de la mística, la de la teología, la de la religiosidad, eso no empece en absoluto su carácter de filósofo. Porque si tuviéramos que hacer una diferencia tan radical entre filosofía y mística, pues resulta que eliminaríamos de la historia de la filosofía a una amplísima nómina de grandes figuras que han pertenecido y pertenecen a la historia de la filosofía. En este sentido, yo recuerdo unas palabras que le escuché en una conferencia que hace ya unos cuantos años impartió Víctor Pallellá de Bustinza, otro también especialista en árabe, allí en Sevilla. Y en ese momento él dijo que parecía que todo en árabe, es decir, que a lo largo de la escritura de en árabe estaba como queriendo ocultar la influencia que tenía sobre él Avicena. Bueno, no sé si esto es así, tan como dijo Víctor Pallellá, pero desde luego sí que creo que podríamos encontrar muchos elementos de Avicena, de Al-Farabi, es decir, de todo lo que
habitualmente se denomina la falsafa, y que redunda en esta idea mía de en árabe como filosofía, idea mía, idea por supuesto también compartida por muchos otros autores y especialistas. Yo cuando leo mi experiencia de lector en árabe y experiencia, ya digo y repito, desde el ámbito de la historia de la filosofía, yo lo que detecto es que en árabe está evitando continuamente caer en un sistema de identidad absoluta. Es decir, por un lado, está afirmando la unidad, el principio de unidad, el principio de identidad, pero al mismo tiempo está haciendo grandes esfuerzos por no disolver la multiplicidad, por no disolver la diferencia y, por lo tanto, para no caer en un sistema de identidad absoluta. Digo esto porque ese es un rasgo de un genuino filósofo, digamos, de un filósofo de raza. Es decir, afirmar la unidad y al mismo tiempo la pluralidad, me parece que es lo que define a todos los grandes filósofos. Y en este sentido, pues también habría que hablar de en árabe, como estamos diciendo, como perteneciente a el ámbito y a la dimensión de la filosofía. Creo que resulta más o menos claro para todos nosotros, para aquellos que se hayan acercado con más asiduidad a la figura de Ibn que podemos establecer una filiación filosófica a la que pertenece, a la que pertenecería Ibn eh, en función de los propios temas y los propios argumentos que esgrime y baraja Ibn Arabi a lo largo de su obra. La relación unidad-pluralidad, como acabo de decir, el no disociar lo especulativo y lo vivencial, espiritual, el neoplatonismo que sobresale a lo largo de toda su obra, el aristotelismo también, también muy presente en muchos temas de su pensamiento, el papel de la imaginación, el hombre como mediación, ¿eh? El ejemplarismo, el mundo como teofanía, etcétera, etcétera, son todos argumentos que nosotros podemos encontrar en árabe y que revelan ese carácter genuinamente filosófico de en árabe. Es decir, todos estos argumentos y todos los autores a los que podríamos asociar en árabe en función del tratamiento de todos estos motivos, yo creo que lo podríamos resumir bajo el epígrafe, bajo el título de filosofía oriental, entendiendo filosofía oriental en el sentido en que la entendía Henri Corbet, ¿no? Es decir, como una filosofía, como un pensamiento que sin dejar de ser conceptual y por lo tanto inteligible y por lo tanto con todo su rigor, al mismo tiempo no lo disocia de una experiencia vivida, de una experiencia existencial, de una experiencia transformativa en última instancia. Bueno, y no deja de ser curioso o significativo, y por eso me estoy deteniendo en este aspecto y en este tema, el que, bueno, que por parte de muchos de otra determinada línea de pensamiento haya como un cierto recelo a ubicar o a colocar a la figura de Ibn Arabi dentro de la filosofía. Leía yo muy recientemente en la revista, por otro lado, una revista estupenda, en la revista Sadra, que es una revista en lengua española que sale en Irán, sale en Irán, en Qom, en concreto, tiene un formato exclusivamente, un formato informático, no sale en papel. Pues bien, ahí se hacía una entrevista muy interesante a Luis Alberto Vitor. Luis Alberto Vitor es un filósofo, un epistemólogo argentino,
donde él decía que In Arabi no era un filósofo, era un metafísico. Bueno, esta diferencia entre metafísica y el filósofo, cosa que por otro lado no es la primera vez que yo leía, me resulta un poco sorprendente, ¿no? En fin, me gustaría saber que si, es cierto que podemos decir que no todo filósofo es metafísico, pero sí todo metafísico es filósofo. Por lo tanto, esa reticencia creo que obedece más bien a ciertos prejuicios que a otra cosa. En este sentido, hay un texto ya un poco antiguo, de 1963, pero muy significativo, y fue un artículo que publicó un filósofo pakistaní, se llamaba Askari, Muhammad Hassan Askari, la Revue de Métaphysique et de Morale, del número 1 del año 63, titulado Orient et Occident en Arabi et Kierkegaard, Oriente y Occidente en Arabi y Kierkegaard. Era precisamente un artículo en el que se ahondaba en en primer lugar, en la diferenciación entre Kierkegaard y Arabi, tomado Kierkegaard un poco como prototipo o arquetipo del pensamiento occidental, un determinado pensamiento occidental. Entonces aquí, más que, digamos, establecer puentes o establecer estas filiaciones de las que yo hablaba antes, más bien Ascari lo que llevaba a cabo era un cortocircuito, es decir, una disolución de cualquier vínculo, de cualquier posibilidad de aunar In Arabi con Kierkegaard y en este sentido, pues lo que él entendía por filosofía occidental con el pensamiento oriental. Precisamente yo en esta breve e insuficiente aproximación a la hermenéutica de In Arabi, precisamente yo coloco a Kierkegaard como uno de los interlocutores más válidos en este sentido con el pensamiento de In Arabi. Evidentemente, esto no quiere decir que sean lo mismo ni que digan lo mismo, pero sí que hay una serie de elementos, de factores que propician una comparación muy fructífera desde un punto de vista del conocimiento. Este artículo de Ascari fue luego contestado, en fin, muy bien, muy sopesadamente, muy serenamente por Corbén, en el número siguiente al número 1 de la revista de Filosofía y Moral, que sabéis, una revista muy clásica, ¿no? Publica en la Universidad de Lovaina. El número siguiente contestaba a esto a Ascari, Corbén, al artículo de Ascari. Bien, podemos decir que aquí hacemos un punto y aparte, y de lo que yo he dicho hasta ahora, la conclusión que yo sacaría o la consecuencia que yo sacaría es In Arabi pertenece con todo derecho a la filosofía. Yo ahora añadiría un paso más a esto y yo diría, dentro del ámbito de la filosofía podemos colocar y podemos ubicar a In Arabi en la hermenéutica como una disciplina, si queremos llamarlo así, como una región muy especial, muy específica y muy de nuestro tiempo, muy del siglo XX, como es la hermenéutica. Por lo tanto, la propuesta es, el planteamiento es, In Arabi es filósofo y In Arabi pertenece a una filosofía o es practicante, ¿no? Podemos llamarlo así, de una filosofía donde la hermenéutica desempeña un papel fundamental. Claro, ¿qué clase de hermenéutica? ¿Qué tipo de hermenéutica? Bien, pues esto yo creo que vamos o voy a intentar definir lo más rápida posible. Bueno, yo creo que podríamos definir la hermenéutica en la cual podemos insertar a la figura de In Arabi.
lo podemos denominar hermenéutica restauradora. No es un término mío, evidentemente, es un término muy usado, pero yo creo que es un término que le viene muy bien a la función desempeñada, la función exegética desempeñada por Inarabi. Hermenéutica restauradora. ¿Por qué restauradora? Porque su función, su misión, su acto, su acción es justamente la de restaurar el sentido, es decir, revivir el sentido de lo leído, actualizarlo, llevarlo al presente y vivenciarlo. En ese sentido, podemos denominar a este tipo de hermenéutica como hermenéutica restauradora, que no vendría a ser otra cosa que lo que, por ejemplo, Corbin denomina hermenéutica espiritual. Hermenéutica espiritual, es decir, hermenéutica que no se queda en el nivel de lo gramatológico, en el nivel de lo histórico, en el nivel, digamos, de lo superficial, sino que intenta adentrarse en el significado profundo, pero para llevarlo al presente, para revivirlo, reactualizarlo, restaurarlo, adivinarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es legítimo, pienso que es legítimo el instaurar a Inarabi en esta dimensión, con lo cual pues encontraríamos que, en fin, que a lo largo de la filosofía occidental pues ha habido toda una serie de autores que en este sentido han coincidido, coinciden con este planteamiento asbariano. En definitiva, la hermenéutica restauradora es la experiencia del sentido, frente a la interpretación puramente gramatical, propiciar la experiencia del sentido. Incluso podríamos también, y no creo que esto fuera forzar ni mucho menos, en los textos, hablar de círculo hermenéutico en Inarabi. Es decir, el círculo hermenéutico no quiere decir otra cosa que aquello que se interpreta hay que interpretarlo para tener su sentido profundo en su totalidad, pero la totalidad solamente se percibe a través de lo particular. Esto es con lo cual aquí quedamos, realmente esto no es un círculo, esto es una elipsis, ¿no? Porque cada acceso al texto significaría como un nivel más de penetración en el sentido, un dato más en el sentido, un dato más que nos proporcionaría un mejor conocimiento del sentido. Con lo cual, fijaos, tenemos que la hermenéutica restauradora es algo continuamente abierto. Nunca hay un último sentido del texto. El texto está siempre abierto. Claro, el texto que dé lugar a esa apertura, a esa apertura. Bien, en este sentido creo que la noción de hermenéutica, círculo hermenéutico, que es una categoría que se maneja en la hermenéutica contemporánea pues de una manera corriente y habitual, también también puede ser trasladable a el pensamiento y a la propia interpretación, a la propia exégesis llevada a cabo por Inarabi. Fijaos que en esta brevísima definición de lo que podemos entender como hermenéutica restauradora, he estado utilizando terminología de Schleiermacher, del famoso teólogo y realmente podemos llamar el fundador de la hermenéutica restauradora en el sentido moderno en el siglo XIX, dentro del ámbito del idealismo alemán o del romanticismo alemán. Lo he hecho conscientemente y no he empleado ninguna categoría, pues, diríamos árabe, ¿no? Sí, todos
tenemos en mente seguramente la noción de Tawil, precisamente para mostrar o querer poner en evidencia de qué modo esas nociones que pertenecen a Schleiermacher y a toda la consecución que viene de Schleiermacher, muchos de vosotros seguramente recordáis, si sois lectores habituales de Corbin, recordaréis cómo Schleiermacher es uno de los autores que continuamente Corbin trae a colación a lo largo de todos sus estudios de los diferentes pensadores musulmanes, tanto los sufíes como chiíes. Pues bien, el hecho de que efectivamente a mí me parece que coinciden o se amoldan y se adaptan esas categorías de Schleiermacher a la exégesis de en-árabe, creo que es una muestra de que el establecer esta filiación a través de la hermenéutica es algo no forzado, sino algo muy legítimo y que creo que además nos puede proporcionar, puede servir como de una plataforma de acceso al conocimiento de en-árabe. Entonces, en este sentido, si por un lado, decíamos antes, la medida en que podemos entender que en-árabe es un verdadero filósofo, podríamos ponerlo a dialogar pues, con autores como Platón, como Proclo, como Avicena, etcétera, etcétera, desde esta perspectiva de la hermenéutica, y también si convenimos en que en árabe pertenece a esa hermenéutica restauradora de la que hemos hablado, los autores con los que también podría entrar como para dialogar, pues serían pues Hamann, Kierkegaard, Schleiermacher, Swedenborg, siempre en función y en relación con la noción de interpretación, de comprensión del sentido. Un argumento, en fin, tal vez un argumento que podría esgrimirse contra esta pertenencia, desde mi punto de vista, de en-árabe a esta línea de hermenéutica, sería afirmar que la exégesis llevada a cabo por Kierkegaard, por en-árabe, se basa fundamental, y podríamos decir que incluso exclusivamente en el Corán. En el Corán. Bien, yo creo que esto no es una objeción en ningún sentido, ¿no? Y un poco yo creo que aquí también estaría funcionando un cierto prejuicio, ¿no? Muy parecido, si no el mismo, del que a veces funciona cuando se le quiere negar a en-árabe su carácter de filósofo. Negarlo no desde los que diríamos no son sensibles al pensamiento asbariano, sino más bien de los que son asbarianos, ¿no? Bien, yo creo que esto, como digo, es un prejuicio que además no se mantiene. No se mantiene. Por ejemplo, Filón de Alejandría o Orígenes, por poner dos autores muy significativos, cada uno en su ámbito, en su dimensión. Filón de Alejandría, pues toda su filosofía, o sea, todos sus libros, sus 30 y tantos libros que se nos han quedado, son sobre exégesis de párrafos, de perícopas de la Torá, ¿no? Que es la ley en griego, porque no sabe hebreo. Bien, eso no ha impedido que Filón de Alejandría sea uno de los grandes filósofos de la antigüedad tardía. En el caso de Orígenes, toda la inmensa mayoría de la obra de Orígenes es interpretación, es hermenéutica bíblica. Eso no ha impedido en absoluto el que podamos considerar a Orígenes no solamente ya un filósofo, sino uno de los filósofos fundadores o fundamentadores del pensamiento cristiano desde una perspectiva filosófica. El mismo Schleiermacher, ¿no? Del que yo hablaba antes, ¿no? Schleiermacher, pues, él era, aparte de filósofo, él era teólogo, y en principio su reflexión está centrada en el tema de la Biblia, pero
Claro está, eso no le ha impedido, más bien al revés, Eso le ha propiciado el que sea el auténtico generador de la hermenéutica en sentido moderno, ¿no? Eh, Muchas veces se habla, y esto es una cosa que, por ejemplo, se le suele achacar, digamos así, a Filón de Alejandría, lo que algunos autores llaman el constreñimiento exegético. Sí, el hecho de que en el caso concreto de Filón de Alejandría estaría como restringida su visión a el hecho de que él continuamente tenga como referencia la Sagrada Escritura. Bueno, en absoluto creo yo que es así, no, nada de constreñimiento, más bien todo lo contrario. Su lectura de la Torá, o de la Septuaginta, que es la versión que él lee, significa una apertura de horizontes. Le ha propiciado una visión enormemente amplia, feraz, interesante, sobre una gran cantidad de temas, todos ellos de interés filosófico. Claro, y es que aquí podríamos aducir la noción de libro revelado como uno de los fundamentos de la filosofía, de la filosofía hermenéutica, efectivamente, de la hermenéutica restauradora. Históricamente, yo creo que es una evidencia que las exégesis de la Biblia o del Corán o de la Torá o de la Avesta, por ejemplo, en el caso persa, o de los Vedas, en el caso de la India, no han significado ninguna restricción para el pensamiento. Todo lo contrario, han abierto sendas y caminos que han sido transitados y que por lo tanto han sido todos ellos muy fructíferos. En este sentido, yo creo que la importancia del libro revelado como categoría hermenéutica, independientemente de ese libro revelado, sea cual sea, ¿no? La misma noción del libro revelado, pues no cierra ninguna perspectiva, sino más bien abre. Bueno, yo creo que aquí ahora lo que viene a cuento es una cita de Pablo Benedetto, que la tenía yo aquí preparada, porque me parece que en 4 o 5 líneas dice muy bien todo lo que yo estoy intentando decir. Dice así: la terminología de los sufíes no es ni una abstracción ni un mero recurso estilístico, sino un lenguaje técnico, es decir, práctico, cuya originalidad surge de la necesidad de conferir a las palabras un nuevo sentido adecuado a su experiencia. Su autenticidad reside precisamente en esta conformidad de la expresión y la vivencia, conformidad que confiere al lenguaje de los sufíes, profundamente enraizado en la tradición, una cualidad universal. Creo que efectivamente todo esto, toda esta cita, pues resume muy bien, es una magnífica síntesis de lo que yo estoy intentando mostrar con o bajo la noción de hermenéutica restauradora. Incluso, bueno, bien yo citaría una muy corta de Choskiewicz, cuando dice: el Corán es perpetuamente nuevo para cualquiera de los que lo recitan. Bueno, efectivamente, eso es lo que yo antes me refería cuando decíamos que no había interpretaciones cerradas, ¿no? La hermenéutica restauradora, una hermenéutica continuamente abierta, porque efectivamente el Corán es nuevo continuamente, como todo libro revelado es nuevo en la medida en que interpela a aquel que se acerca a él, al intérprete que se acerca a él. Bien, hacemos otro punto ahí aparte y yo creo que dentro de esta hermenéutica restauradora o espiritual que consideramos que pertenece de lleno a la figura de Ibn Arabi, creo que habría que hacer ahora otra pormenorización muy importante, y es la hermenéutica de los nombres de Dios, porque esto añade una impronta enormemente interesante a la noción o a la idea de hermenéutica. ¿Por qué? Bueno, pues porque la interpretación de los nombres de Dios
precisamente redunda en algo que es connatural y consustancial a la hermenéutica, y es el carácter personal, es decir, el carácter individual e existencial de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque el nombre propio se dice, un nombre propio de Dios es dicho para alguien. No es algo abstracto, no es una mera idea platónica o conceptual o universal, sino que es una realidad que sí, es universal efectivamente, pero que se inmanentiza, diríamos, de alguna forma. Es decir, se hace presente, se pronuncia para alguien, como muy bien traduce el propio Pablo, ¿no? En su traducción sobre los nombres divinos, el nombre de Dios, cada uno de los 99 nombres de Dios, pone en acción, pone en obra tres aspectos o tres dimensiones: la dependencia, la realización y la adopción del sentido. Es decir, cuando alguien interpreta un nombre, primero experimenta su dependencia, luego la realización y luego cómo esa realización es adoptada, es decir, se hace presente, toma actualidad en el sujeto que interpreta tal nombre. Es decir, cada nombre es dicho sobre alguien que es la significatio pasiva, la significación pasiva de dicho nombre. Por lo tanto, el nombre de acción se presenta y se dice para alguien que es esa significación. Por lo tanto, se actualiza en aquel que recibe la acción de tal nombre. Es decir, en este sentido, que en árabe no es el único, evidentemente, pero en árabe haya prestado una especial atención a la interpretación de los nombres, precisamente es un dato muy significativo en el sentido de afirmar, de poder afirmar el carácter esencialmente hermenéutico de su pensamiento. Bien, esta línea hermenéutica de en árabe, pues de la misma manera que antes argumentamos con diferentes autores, aquí pues estaría como Bertil Hamann, Swedenborg, Schleiermacher, Kierkegaard. Yo creo que Kierkegaard aquí desempeña un papel especialmente interesante, ¿no? Kierkegaard, de hecho, una de sus categorías más importantes es la Gentagelse, es decir, la repetición. Hay que repetir el sentido. Cada uno de nosotros repite. En la medida en que cada uno de nosotros repite, por ejemplo, el relato de Abraham, cada uno de nosotros es Abraham. Eso por un lado. Y luego hay otro factor que también significa un planteamiento muy acorde con el pensamiento de en árabe, y es la importancia del amor. El amor es fundamental, es esencial en Kierkegaard, lo mismo que también en árabe. Por lo tanto, lejos de ser un planteamiento antagónico al de en árabe, como Ascari presentaba, yo creo que por el contrario es un autor con el que pues, se puede establecer unas afiliaciones enormemente fructíferas. Hay luego también otra cuestión en todo esto, y es que, bueno, y es un poco una consecuencia lógica de todo lo que estamos diciendo, es la importancia del lenguaje. El lenguaje no es una mera cosa, el lenguaje no es un puro, en toda esta línea, la que por supuesto inscribo en árabe de forma paradigmática, el lenguaje no obedece ni a criterios nominalistas, es decir, no es un merus flatus voci, ¿no? Como dirían los nominalistas medievales latinos, ni cabe tampoco encuadrarlo dentro de una visión estructuralista. El lenguaje es algo sustancial, posee una densidad ontológica, tiene una realidad, metafísica,
Y aquí pues, me gustaría también traer a colación la figura de Hamann, como posible o como seguro interlocutor de Ibn Arabi, y la figura de Jacob Böhme, con el que por otro lado también tiene muchas posibles afinidades la figura de Ibn Arabi. Por lo tanto, en esta reivindicación del lenguaje como algo esencial, no como un mero instrumento, no como un mero uso de comunicación, sino como algo que conforma de manera radical, de manera arraigal, la propia realidad. Es decir, un poco el fundamento ontológico de la realidad. Y en este sentido, Ibn Arabi participaría también al lado de estos autores que yo acabo de decir. Como estamos viendo, y yo es lo que estoy intentando decir, encontramos diferentes momentos en los cuales pues, se puede hacer legítimo esta instauración de la figura de Ibn Arabi dentro de la hermenéutica. No quiero acabar sin referirme, porque me parece muy interesante, a un debate del que no es directo, no es actor directo, pero sí indirecto, porque de alguna manera lo produce o lo provoca, que es que yo creo que es uno de los debates más interesantes de la hermenéutica en el siglo XX y desgraciadamente es un debate que pasa muy desapercibido dentro del mismo ámbito de los estudiosos de la hermenéutica. Me estoy refiriendo al debate que se produce entre Miguel Asín Palacio y Luis Massignon cuando o después de que Asín Palacio publique su famoso libro la escatología musulmana, la Divina Comedia. En la edición que yo manejo, que es la cuarta edición de Hiperión, viene recogido todo ese debate, lo cual me imagino que en ediciones anteriores también vendrá, ¿no? Bueno, ¿por qué es interesante? Bueno, porque aquí se ve cómo digamos, el conflicto, la polémica, viene dado por la forma de interpretar de Asín, de Ibn Arabi, el sufismo en general, ¿no? Y su posible influencia en Dante, pero yo creo que en el fondo el autor que subyace ahí es Ibn Arabi y la forma de entenderlo Luis Massignon. Son dos posiciones, yo no diría antagónicas ni contrarias, pero sí diferentes, porque yo creo que en el fondo se pueden complementar muy bien. Y Asín Palacio, digamos, poniendo el énfasis en la analítica que nos va mostrando la transmisión textual, es decir, como un documento puede aparecer posteriormente en otro documento, etcétera, etcétera, y la visión como más fenomenológica de Luis Massignon, donde dice que no es necesario recurrir a posibles influencias textuales, sino que simplemente, dado que hay vivencias similares y semejantes, hay también resultados similares y semejantes. Bueno, yo, quien no lo haya leído, se lo recomiendo porque me parece realmente una discusión de un altísimo nivel intelectual y enormemente válida. Y, como decía antes, en última instancia, el fondo que, digamos, que permite esa discusión, esa polémica, sería precisamente Ibn Arabi y todas las virtualidades que tiene su pensamiento. Bueno, yo creo que en los 40 minutos que dijimos antes me he ceñido, ¿no? estrictamente a ello. Si queréis ahora abrimos un debate de preguntas, como creáis conveniente.